Equidad puertas adentro. Esa es la especialidad de nuestra entrevistada de hoy aquí en SoftWise. Queremos agradecerle mucho a Francisca Bravo por estar con nosotros para hablar de un tema que es tabú. Francisca, ella es abogada, especialista en temas de familia, de matrimonio, derecho de familia, platas, cosa que se cuesta mucho hablar. Francisca, gracias por estar con nosotros en SoftWise. Feliz de estar acá en esta organización que para mí es tan inspiradora porque estoy tan en el target que ya esa es la idea. Sí. Y bueno, explicar un poco que esta conversación quizás no es específicamente sobre menopausia, pero hoy día estamos cruzando finalmente información, contenidos para una comunidad que se está generando donde hay muchos temas que nos tocan. Por ejemplo, en el día de hoy hemos querido tratar con Francisca el tema de los dineros, de las platas, de los manejos de plata en parejas, exparejas, familias. Es lo que tú das a conocer como esta cosa de la equidad puertas adentro. Sí. Es en el fondo que las mujeres se sentían injustamente tratadas en una posición injusta, pero uno no es capaz de decirlo, uno no es capaz de pedirlo. Sí. ¿Es eso lo que pasa? O sea, hablar de plata es... te tildan de ambiciosa o de demasiado interesada. Esa es la concepción que uno tiene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las mujeres no pertenecemos al mundo del dinero y vamos mucho más atrás. ¿Por qué no pertenecemos al mundo del dinero? Pucha, por la división sexual del trabajo, después de la época feudal, la época industrial, donde antes el trabajo se producía dentro de la casa del herrero, la casa del sombrerero, la casa del carpintero. Trabajo y cuidado de los hijos se producía en el mismo espacio físico. Los hijos ayudaban al papá, eran los aprendices, la mujer atendía quizás los pedidos, lo que sea, pero todo se producía en el mismo lugar y el dinero estaba en el mismo lugar. Con la división sexual del trabajo, en la época industrial, el hombre sale y se lleva la paga afuera, ¿me entiendes? Y la mujer queda en el hogar, al cuidado de los hijos, con la única posibilidad de ejercer trabajos que eran una extensión del trabajo de cuidado. Entonces nacen las primeras profesoras, nacen las primeras enfermeras, nacen las primeras prostitutas. O sea, bueno, la prostitución siempre ha existido, pero en el fondo la prostitución es un trabajo que tú puedes ejercer adentro de tu casa. Entonces, las mujeres quedan privadas del exceso del dinero y eso obviamente que tiene sus secuelas hoy día. Estamos hablando de épocas muy pasadas, estamos en el 2025, lo sé, pero tiene una huella. Tiene una huella como en el Código Civil, por ejemplo, también, la mujer en el Código Civil chileno, y en el de toda Latinoamérica, que es el mismo, napoleónico, tiene un rol de protegida. En el fondo, niños y mujeres se les otorga como un rol de protección. ¿De quién? Del padre en primer lugar. Obviamente que nosotros como padres tenemos protección sobre nuestros hijos, pero después pasamos a la autoridad del marido. Y instituciones súper anacrónicas como la potestad marital, que era que la mujer era considerada una incapaz relativa, se eliminó, se derogó el año 1989. No digo 1889, es 1989. Entonces, ¿cuáles serían los puntos de esa conversación antes de irse a vivir juntos o casarse? ¿Cuáles son como la lista de los 4 o 5 ítems dentro de la conversación de dinero con la pareja? Sí, te diría que lo mínimo minimorum es... Uno, entender de que hablar de plata es importante y eso lo tiene que entender la pareja, los dos miembros de la pareja. Dos, consensuar el estilo de vida. ¿Qué entiendo yo por vida rica? Rica no de éxito ni nada, sino que en el fondo la vida que me agrada. Claro, eso. El rol de la familia extensa, creo yo que eso es vital, lo agregué hace poco. Y el fondo, porque una cosa es la relación con la suegra, el prototipo, y otra cosa, que yo creo interesante lo que dice, que el rol de la familia extensa ha sentido cuánto apoyo yo económicamente a mi familia. Demos el contexto que es ese. Dos, si vamos a tener hijos y en la medida en que tengamos hijos, ¿qué crianza le vamos a dar? Porque si es que eso va a implicar de que uno de los dos va a estar presente en mayor medida, necesariamente esa presencia va a implicar una menor presencia en el mercado laboral y por ende en el mercado económico. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué acuerdos vamos a tener llegado ese momento? Y en último lugar, es decir, que ambos dos tengamos autonomía económica. ¿Qué significa eso? Yo puedo no tener independencia económica, es decir, puedo no ser en un momento dado de la relación capaz de generar la plata, pero eso no es lo mismo que perder tu autonomía, porque yo puedo tener, por ejemplo, disposición de ahorros familiares, disposición de bienes familiares para poder hacer frente a no perder esa autonomía. Puedo no estar recibiendo quizás un trabajo remunerado, pero quizás sí tener fuentes de ingreso que me permitan seguir teniendo autonomía decisoria. Ayer fui a
un encuentro de mujeres, en fin, donde estaba un connotado gerente de empresa y dueño de empresa de una familia con mucho patrimonio, y él hablaba de que su mamá había sido dueña de casa y que quien tenía el dinero era su papá, y eso le había generado a él un shock gigante porque había una asimetría de poder gigante dentro de la casa. Cuando hay una asimetría de poder, ya sea, en la pareja, es ahí donde empieza a generarse unas grietas gigantes, que si tú no las ves a tiempo, la verdad es que después me tienes que llamar a mí como abogada de divorcio, ¿me entiendes? Porque en el fondo son grietas, son facturas que van a parar a una cuenta corriente demasiado costosa. Sí. El concepto hoy día que ya también se empezó a conocer como de la violencia económica. Es muy reciente. Es muy reciente y es muy antiguo. Es muy antiguo. Muy reciente el concepto, sí. Pero finalmente manipular o privarle de una pensión a una mujer que trabajó toda la vida criando a los hijos y por lo tanto no tiene profesión o postergó la profesión y las mujeres se quedan sin nada, es una forma de violencia económica y que recién le estamos mirando la cara a eso. Me encanta que hayas planteado ese tema, que a mí muchas veces me asusta hablar de violencia económica, porque yo sé que no todos los casos quizás son violencia económica, pero hay quizás de un espectro, hay muchos que están como bien en una zona gris, y que puede ser desde el chequeo de la tarjeta de crédito familiar, cuando uno de los dos paga, ese chequeo como de, a ver, ¿por qué estamos gastando tanto? ¿Por qué gastaste aquí hasta acá? Eso también puede ser vivido como una experiencia violenta. A ver, Francisca, cuéntanos un poco para tener claro cuáles son los regímenes con los cuales uno puede casarse o, como se dice, auquearse a través del acuerdo de unión civil. Súper. Derechamente tu pregunta, en el matrimonio tenemos 3 alternativas que yo las separaría en 2 grupos finalmente. Uno, el grupo como colaborativo solidario, que entiende que finalmente lo que hemos construido en pareja lo vamos a repartir con una regla equitativa. Tenemos la sociedad conyugal y el régimen de participación en las gananciales en ese equipo. ¿Ya? De los colaborativos solidarios que entienden de que lo que generamos juntos lo vamos a repartir con una regla equitativa, ¿ya? Yeah. Tienen algunas diferencias que, bueno, ahí lo podemos profundizar si es que es necesario. Y por el otro lado del ring tenemos la separación de bienes, que entiende como una visión más individualista, es decir, que cada uno va construyendo su propio patrimonio y que al término de una relación no hay nada que repartir y cada uno se queda con lo propio, ¿vale? Yeah. Esas son las alternativas del matrimonio en Chile. Y para los acuerdos de unión civil, que es la alternativa en el fondo para los convivientes, para transformarse en conviviente civil, tienes los 2 equipos, pero más simplificado, que es comunidad de bienes y separación de bienes. Yeah. En el fondo la misma distinción. Pero en la separación de bienes, lo que se estila mucho en una pareja bien avenida es como si nos compramos una casa, la ponemos a nombre de los 2. Exacto, me encanta. Suena súper bien. Ya, pero ¿no funciona tan bien? Suena excelente, Monse, y lo recomiendo a ultranza, si es que se puede. Pero ¿qué ocurre? En la realidad es que o esa mujer que se dedicó al cuidado de los hijos del hogar rebajó horario, tiene un contrato más penca, se queda en un trabajo práctico que en el fondo no le permite tener capacidad financiera, o simplemente renunció. Entonces, frente al banco, tú vas y dices, oigan, queremos ser copropietarios de esta propiedad que va a ser la casa familiar. Por más ganas que esa pareja tenga de que sea copropietaria, el banco te va a decir que no, porque tú no eres sujeto de crédito. Entonces le van a dar esa propiedad y ese crédito a la única persona sujeto de crédito en la familia, que en este caso es, por tendencia, al hombre. Muchas veces las mujeres deciden casarse con separación de bienes porque, por ejemplo, ellas tienen una casa que heredaron de su papá. Ya. Y siempre el papá le dijo, esto va a ser para usted, mijita, pase lo que pase. Uh-huh. O muchas veces también hay mujeres que son jefas de hogar, que trabajan y además cuidan a los niños y quizás el marido o no trabaja tanto, es más inestable. Entonces esa mujer dice, además si me separo tengo que compartir esta casa, que era la casa que me dejó mi papá, o que esta casa que logré yo conseguir, no sé, con un subsidio, y si me caso con sociedad conyugal tengo que compartirla. Entonces por eso creo que la decisión no es como a rajatabla, esto de la sociedad conyugal versus la separación de bienes. Estoy de acuerdo contigo, Monse. Igual haría un distingo, y que es esencial en tu pregunta, porque mucha gente tiende a confundir esto de la herencia
con lo que pertenece o no a la sociedad conyugal, ¿ya? Y es uno de los mitos grandes que mucha gente dice, no, es que yo voy a recibir una herencia, entonces descarto la conversación sobre quizás algún régimen colaborativo. Porque en el ejemplo tuyo, esa casa, en el fondo, obviamente responde al esfuerzo de otras personas que eran tus padres, lo que sea, entonces no va a entrar a la repartija, digamos, del régimen de bienes. Dicho eso, sí estoy de acuerdo contigo, y eso más bien si es que tú tienes una pareja que tú ves que tiene una conducta que no es adecuada, de que no trabaja, de que se endeuda, de que hipoteca la seguridad familiar y tú eres la única responsable, igual te flambearía un poco como la bandera de la red flag, decir, pucha, ¿sabes qué? Quiero seguir o no con esta persona. Entonces, ahí yo creo que habría que poner los límites antes en esta conversación, y si es que en un principio entendimos sin conocernos tanto de que la sociedad conyugal era lo ideal, bueno, quizás transcurrió un tiempo donde yo vea esta conducta, tengo que saber antes cómo poner los límites para decir, ¿sabes que no va más? Mejor me separo, me divorcio y borrón y cuenta nueva, chao. Sin que pase tanto tiempo, porque los efectos de los regímenes de bienes se van a reflejar con el transcurso del tiempo. De hecho, mucha gente me dice, Fran, me casé de separación de bienes en el año 2000, ¿me puedo cambiar a otro régimen? Porque me di cuenta de que en realidad me pasó este fenómeno de que yo dejé de acumular patrimonio y mi marido es el que tiene más, y los dos estamos de acuerdo en repartir mejor. Perfecto, te puedes cambiar, puedes pasar de separación de bienes a la participación en los gananciales, pero los efectos son a contar del cambio, entonces no son retroactivos. Y sin prejuicio de que yo te dije antes de que los regímenes de bienes colaborativos son una herramienta súper a la mano que tenemos un poco para vivir una vida mucho más equitativa, no son las únicas herramientas. Pero en ese sentido, tú, según caso a caso, ¿recomiendas que hay en casos en que las personas se casen con separación de bienes? Sí, sin duda. Por ejemplo, en segundas nupcias, cuando los hijos quizá, por ejemplo, en segundas nupcias ocurre un montón de que ya el ítem crianza ya pasó la vieja, y quizás nuestros hijos ya están grandes, ni siquiera tenemos hijos. Entonces es lógico que no va a haber esta merma. ¿Por qué yo asocio, o sea, soy tan majadera y insisto en los regímenes de bienes como una alternativa a cubrir este costo de la maternidad tan brutal que viven las mujeres? Perfecto. Es decir, es una herramienta a la mano. Es la herramienta que viene en la institución matrimonio, sí, para cubrir a las mujeres que se dedican al cuidado, sí, y que postergan sus ingresos. Y vuelvo un poco a enreglar, porque desde dónde yo estoy haciendo esto que estoy haciendo, desde mi experiencia como abogada de familia en tribunales. ¿Qué es lo que yo veía? Mujeres demandando compensación económica, mujeres que eran separadas de bienes demandando compensación económica. ¿Qué es la compensación económica? Es una institución fabulosa, hermosa, que viene a ponerle nombre y precio al trabajo de cuidado, muy inspiradora, pero que llega absolutamente tarde y te obliga a demandar a posteriori al padre de tus hijos o a la madre de tus hijos, si es que cualquiera de los dos no tiene género, pero generalmente son mujeres que demandan compensación económica porque son ellas las que se dedican al cuidado de los hijos y al hogar, pero es una institución que llega súper tarde y además mira hacia el pasado, pero de una manera también bien precaria, o sea, y las compensaciones son bajas, claro, los tribunales son bajas. Entonces, yo tomé esta institución que se llama compensación económica, la inspiré y dije, ¿sabes, Fran? Esto hay que resolverlo antes. No podemos estar al alero de demandar una compensación económica. Mi sueño es que nadie más tenga que demandar compensación económica, porque toda esta indemnización por los trabajos de cuidado, por la merma que yo pude haber tenido en mi trabajo, esa sensación como de restablecimiento de un desequilibrio económico, yo ya lo resolví. Pero cuando ya estamos con mujeres en esta etapa de la vida, pongamos 50 años, ¿cuáles son como los desafíos finalmente financieros para una mujer en esta etapa? Sí. En esta etapa que es súper dura porque hay menos pega, hay un montón de factores que nosotros en SoWise conocemos como factores psicológicos, quizá hay más desánimo, pero también puede ser una linda proyección de hacer otra cosa, pero el tema del desafío económico a esta edad es súper complejo. Yo te regalaría quizás acá como mi deseo de que ojalá que nadie tenga que estar en pareja porque tiene que estar, sino porque se elige quedar, ¿ya? Ese es como mi deseo para todas las parejas del mundo y de la vida. Y muchas veces la parte económica hace que tú ni siquiera puedas elegir. Y mujeres que sostienen relaciones simplemente porque estarían en el desamparo. Y son muchas las mujeres valientes que, pese al desamparo, deciden salirse de relaciones abusivas o tóxicas. Entonces,
más allá de las parejas que no tienen esa dificultad, yo creo que es una época de replanteo total de la vida y entre otras, es decir, con quién estoy viviendo al lado. Ya cuando no tengo también quizás una unión justificada por quizás un equipo de crianza que sostiene mucho. O sea, las parejas que llegan a mi consulta con crisis de separación o con ganas de separarse, generalmente coincide con el término del puerperio del último hijo. Es decir, ya como a los 2 años de cuando ya el hijo más chico tiene 2 años, y ya no vamos a tener más hijos, como que chuta, me encuentro con mi pareja acá y sabéis que en realidad el equipo parental ya no nos sostiene tanto, dónde quedamos nosotros como pareja y ahí no se encuentran nomás. Bueno, ahí hay un camino de terapia pareja, de hecho yo trabajo con harta alianza con terapeutas de pareja porque hay veces que se puede hacer algunos ajustes de sensibilidad económica y esa pareja puede, no sé, pues transitar hacia una separación o seguir con un nuevo acuerdo de unas nuevas nupcias, yo le digo como acuerdo de nuevas nupcias. Es que yo creo que el tema monetario es una de las grandes separaciones, de las causas de las separaciones de las parejas. Pero sin duda, sin duda. Es decir, pero cuánto gasto, no solamente un problema de un conflicto que se genera en la separación, cuánto para ti, cuánto para mí, sí, sino que el cómo se administran las platas o cómo se administra la escasez de plata, que eso es lo más común, es parte también de las causas de la separación. Bueno, una de las cosas que no hemos tocado tiene que ver con la previsión de la vejez, que también es algo súper fundamental y que muchas veces pasa colado. Y hay que ocuparse no a los 50, sino que a los 25 en adelante, digamos. Y a los 50 tú te das cuenta de que, chuta, sabes que yo tuve esa laguna y que me pesó hoy día mi pensión y que, mire, fíjate que mi pareja que tiene una mejor pensión, qué sé yo, empiezan a aparecer todas esas dificultades relativas a cómo voy a vivir los próximos, no sé, 30, 40 años que me quedan después de los 50. Claro. Y ahí muchas veces las parejas se confunden y dicen, bueno, si nosotros no te preocupes que vamos a vivir bien, pero ¿quién tiene el control de ese vivir bien? Esa pensión que vamos a recibir, ¿la recibe uno de los dos? Esa casa donde vivimos, el arriendo o la renta, lo que sea, lo recibe uno de los dos. Entonces esa otra persona, por más, va a vivir bien en la medida que viva con la otra persona. Pero yo encuentro que cada uno, si fue profesional, claro, si crió una familia, tiene el derecho a vivir autónomamente en esa época de la vida donde además tú tomas tantas decisiones de vida, no sé, qué rico poder tener 60 años y decir, ¿sabes qué? Quiero estudiar psicología, quiero estudiar teatro, lo que sea que tú quieras estudiar. No, es que el otro tiene que pasar por la aprobación de la otra persona. Terrible lo encuentro, o sea, mínimo que nos proyectemos como a vivir una autonomía económica en esa edad tan rica, juntos o separados, pero que tengamos la misma autonomía. ¿De qué se trata la famosa teoría del yogur vacío? Bien, me da risa porque como que yo he incorporado esta teoría y en verdad en todos los contextos donde la digo llama mucho la atención y es muy recordada. ¿Por qué? Decir que esta es una teoría que la diseñó una periodista belga que se llama Titi Lecoq, y a partir de su teoría, ¿qué dice? Dice que por más que no te haya hecho sentido nada de lo que hemos dicho en este podcast, esto te va a hacer sentido. ¿Qué tiene que ver? Que las mujeres por tendencia, por lo que hemos hablado históricamente, etcétera, no pertenecemos como al mundo del dinero, lo que sea, y generalmente tendemos a gastar en bienes que son perecibles, podríamos decir. Ya. Y nuestras parejas hombres, que siempre han pertenecido al mundo de lo público y tienen acceso al banco y el banco les habla, son quienes generalmente hacen los gastos grandes o los gastos generalmente digo, ya, hay excepciones a la regla. Y son en el fondo a quienes el banco también mira para ser sujeto bancario. Entonces, ¿qué termina pasando? Es que en general los ingresos, podemos poner la misma plata para la casa, pero los ingresos de las mujeres van a ir a comida. Decorar todo este ser. Totalmente. Al supermercado, al terapia ocupacional, la psicóloga, por lo que sea, y eso son bienes finalmente perecibles y la misma plata puede estar puesta por la parte del hombre a pagar el dividendo, al pago de la cuota del auto, al bien. Entonces hay una diferencia súper grande entre gastar y invertir. Porque al cabo de 20, 30 años, finalmente, tú te vas a retirar tus potes de yogur vacío, por eso se llama la teoría del yogur vacío, y la otra persona va a haber invertido todo ese tiempo, toda esa plata. Entonces, pese a que podamos tener un sueldo similar, tener unas relaciones súper simétricas al interior del hogar, etcétera, tenemos que tener harto ojo las mujeres en cómo estamos gastando nuestra plata.
porque si lo estamos gastando y no invirtiendo, es una diferencia sideral con el paso del tiempo. Clarísimo. Bueno, queremos agradecerle entonces que haya estado conversando con toda la comunidad SoWise, a la abogada Francisca Bravo. Lo nuestro es nuestro, su libro que está en todas las librerías, ¿no, Francisca? En todas las librerías, también por Busca Libre, a todo Chile y a todo el mundo. Tengo varias clientas en España y en Estados Unidos que ya me lo han comprado, así que buenísimo, garantizado que llega. Y en el Instagram también, donde hay súper buenos contenidos, buenos tips sobre el tema del dinero. Gracias, Francisca. Encantada.